Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga y la Virgen. ¿Cómo están? Me alegro muchísimo. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de dolor. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por la paz del mundo, por eso que anda por ahí que quiere venir para Puerto Rico, para que el Señor que tiene poder se lo lleve para el mar y de ahí no pueda salir. Por todos los sacerdotes, el Papa, Padre Willy, que pronto estará con nosotros, por Padre Tul, para que el Señor lo siga bendiciendo grandemente, por todos nuestros familiares, especialmente los enfermos, por todos los fieles difuntos. Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como
Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santas y buenas noches. Que Dios me los bendiga y me acompañe a la Virgen. Amén.
El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. A la persona que está al lado le podemos decir, persevera. Hoy celebramos a Santa Mónica. El ejemplo de Santa Mónica es perseverancia, de eso vamos a hablar en la homilía. Pedimos a Dios perdón por las veces que hemos flaqueado, que no hemos perseverado, que hemos desesperado. Y pidamos a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos, que he pecado mucho, dicto, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oramos pidiendo la intercesión de Santa Mónica. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Te pedimos por la intercesión de ambos que sintamos dolor por nuestros pecados y podamos alcanzar la gracia de tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Lectura del libro del Eclesiástico. Dichoso el marido de una mujer buena, se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa hace prosperar al marido, él cumplirá sus días en paz. Mujer buena es buen partido, que recibe el que teme al Señor. Sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara alegre en toda sazón. Mujer hermosa deleita al marido, mujer prudente lo robustece. Mujer discreta es don del Señor, no se paga un ánimo instruido. Mujer modesta duplica su encanto,
No hay belleza que pague un ánimo casto. El sol brilla en el cielo del Señor. La mujer bella en su casa bien arreglada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la verdad y tu ley nuestra libertad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Alma en la paz junto a ti, Junto Señor. a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mis hermanos, les invito a ponerse de pie para la Gracias. proclamación del Santo Evangelio. Eso es el del corazón, Señor. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue obtendrá la luz de la vida. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín. E iban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, sucedió que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío innumerable de la ciudad le acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que la llevaban se detuvieron y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a nuestro pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea. Amadísimos hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús. La palabra de Santo. Palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Tengan la bondad de sentarse. Las lecturas para Santa Mónica son muy bonitas. La primera lectura nos habla de la mujer virtuosa, la que es prudente, la que sabe cuándo hablar y cuándo callar, la que sabe orar constantemente, la que sabe ser hacendosa, la que sabe no solamente cumplir con sus deberes de la casa y con el marido, sino que sabe cómo mostrar amor, cariño y cómo tratar a los demás en la casa con misericordia, con amor, con ternura, con caridad. La que sabe comunicar prudentemente en vez de tener cara terca, trinca y tosca. Se nos invita en esa lectura a poder
a poder reconocer cómo estamos cada cual llamada a ser persona que procure lo que es justo, prudente, lógico, sano y que ayude a los demás con su actitud de caridad a poder sensibilizarse y poder tener mejor sentido de amor, de diligencia y de prudencia. Por otro lado, esa primera lectura nos insta a ver que la mujer virtuosa es aquella que sabe tener a Dios en su corazón, lo atesora profundamente, pero también lo da a conocer con sus gestos, acciones y palabras. ¿Por qué? Hay personas que sus palabras dicen una cosa y la cara dice otra. Por ejemplo, yo te quiero, 7 pies bajo tierra. En vez de yo te amo y te quiero. La cara dice mucho. Y el no verbal en el puertorriqueño y en la puertorriqueña es más de 70%. De hecho, en un estudio que se hizo de la Universidad de Puerto Rico, los hombres puertorriqueños hablan 96 palabras por minuto y las mujeres 106 palabras por minuto. Por eso cuando hablan, algunas cuando están excitadas parecen un pavo real. Entonces, la mujer prudente es la que sabe decir las cosas despacio, caritativamente, con sentido, con alegría, con amor, con dulzura, y puede decir lo que tiene que corregir de manera que es con propiedad, con sentido de el por qué eso es así, sin tratar de acaparar, manipular y controlar a la otra persona. Entonces, se nos llama en esto a tener dominio de las emociones. Y para tener dominio de las emociones, tenemos que dominar la loca de la casa, la cabeza. Tenemos que dominar los pensamientos. Porque si tú piensas que alguien que te aprecia y que te ama es hostil hacia ti y no lo está haciendo, te lo estás inventando. Y le estás tratando o maltratando a esa persona, haciendo que le duele el corazón cuando no hay nada. Simplemente porque te llegó un pensamiento a la cabeza y eso acciona tus emociones. Respira hondo, ora y manda la porra al pensamiento negativo. Y piensa positivamente. Y piensa que Dios te ama y que Dios ama a esa persona. Y no tienen por qué estar pico a pico, sino que es asunto de ser prudentes y de decir lo que se tiene que decir de forma justa y que lleguen a buenos y sanos acuerdos para que puedan entenderse. Y lo que no se pueda lograr, se ora y se lo entregas a Dios. Eso es diferente a estar como el pavo real, todos los días, cada 24 horas. Se nos invita entonces a poder saber la diferencia entre lo que sí podemos cambiar, lo que no podemos cambiar, lo que le toca a Dios hacer. Porque muchas veces queremos ser diosa de la casa y arreglar a todo el mundo y cambiar a todo el mundo, y si no podemos, quisiéramos escocotarlo. Y el Señor nos dice, calma, piojo, que el peine llega. Es cuestión de que tengas paciencia y misericordia y hagas las cosas con la caridad que se necesita, con el amor que necesita, con la sabiduría que se necesita, que es la inteligencia aplicada, para que entonces todas las piezas del rompecabezas vayan encajando. ¿Por qué? Porque si el carácter que tú heredaste es de sabueso o es incontrolable, vamos a decir, y si tu casa tú quieres llevarla con alegría y con amor, pero tu carácter se interpone en el medio, tus hijos van a ser como tú, corajúas, trampúas y chabonas. Y después vas a decir, y me faltan el respeto. No, tú lo hiciste, tú lo iniciaste primero. Por lo tanto, tú cosechas lo que siembras. Si tú quieres amor, siembra amor. Si tú quieres paz, siembra paz.
Si tú quieres alegría, siembra alegría. Si tú quieres que haya prudencia, sé prudente. Si tú quieres que sean más devotos, pues mira, desde que son chiquitos vayan a la iglesia, los esposos, las esposas, los hijos. Cuando empiezan a haber tirantes en la casa y frialdad, donde uno no quiere ir, el otro sí y otro no, se van enfriando la cosa y los hijos se polarizan y después Dios que reparta suerte. ¿Por qué? Porque la soga parte por lo más finito y se van por el más vago y por el más que no hace nada. O por el que está al garete. Se nos invita entonces a tener hogares sanos, espirituales, prudentes, llenos de gracia, crear una cultura católica de bendición, porque estamos llenos de cultura del mundo que a veces parece maldición. Y tenemos que cambiar eso con la oración y cambiarlo con la palabra de Dios y cambiarlo con los buenos gestos y las buenas acciones, para que no nos hurguemos ni hostiguemos mutuamente. Quizás en tu casa tú te preguntas por qué las cosas están como están. Quizás están así por varias razones. Por cansancio, por falta de amor, por falta de responsabilidad, por falta de unirse todos como familia, por falta de Dios, por falta quizás de atención los unos a los otros, o quizás por falta de seguridad o de confianza, porque la manera en que se han tratado ha sido áspera, ruda, regañona, en vez de acompañamiento, de caridad y de decírselo positivo unos de los otros. El joven cuando nosotros en Puerto Rico, en Estados Unidos, cuando ya llega a los 18 años, ha escuchado de sus padres la palabra no más de 20,000 veces, pero negativo, como no sirves, no cuentas, no vales, no eres nada, no vas a hacer nada en el futuro. Y eso va a hacer que se le tronche la estima, el amor, la seguridad, la caridad y que quiera largarse y no hacerte caso y hacer como que no te escucha. Entonces, hay que decir las cosas positivamente, hay que ayudarles a que puedan encontrar su norte, su ruta, pero con amor, con alegría, primero preguntando y escuchando y después diciéndole cómo tú crees que eso que quieres lograr, la forma que quieres lograrlo, te sirve, te ayuda a crecer espiritualmente, humanamente, el sentido de familia, cómo te ayuda a que puedas ser una persona de bien o cómo te hunde. En otras palabras, le retas a pensar en vez de decirle, ¡eso no se puede hacer! Porque te descompones tú y lo descompones a ellos. Entonces, es cambiar la estrategia a que haya mayor ternura, perdón, amor, escucha, pero decir la verdad y decir lo que se tiene que decir en el momento apropiado, sin carga emocional. Busca un poquito más la lógica, aunque te desafíen la lógica. Y simplemente le dice, mira, en esta casa alabamos y servimos a Dios. En esta casa no podemos tener cosas en contra de Dios, ni actitudes en contra de Dios, ni en contra de la familia, ni en contra de lo que es sano, prudente y justo. Por lo tanto, cada cual que se ajuste. Porque necesitamos entonces que haya también firmeza, que haya también sentido de orientación, que haya corrección. Hoy en día, desgraciadamente, hay padres y madres que no corrigen a sus hijos. Porque, están cansados de la desobediencia de ellos. Otro, porque los tribunales están y las leyes están de tal manera que si tú le das una pescosa a un muchacho, te puede meter preso. Por otro lado, le compran son niños juguetes, son jóvenes o casi adultos, los celulares que quieran, o las tablets y demás. No es que está mal, se necesita para el estudio hoy en día, para las clases, pero es como que, mira, aquí tienes esto, jáltate de eso y no me moleste y no me hable. Eso hace que se críe en soledad y que le esté criando el mundo en vez de tú. Antes era la televisión que le criaba y los ponían ya desde el año, 2 años a ver televisión, a ver los muñequitos y no hablaban con el niño. ¿Quién estaba criando? Los medios de comunicación con todo lo negativo que eso traía y que traen ahora. Porque ahora los muñequitos te ponen lesbianismo, homosexualidad, te ponen todas las cosas negativas que son en contra del Evangelio y en contra de Dios.
Entonces, en tu casa, ¿quién cría? Ya muchos aquí son abuelos, algunos son quizás padres de familia, pero a menudo está criando el mundo con todo lo que van absorbiendo los niños de la música, de las películas, etcétera, etcétera. ¿Qué incidencia podemos tener para que no nos pase como Santa Mónica? La incidencia es hablar, acompañar y decir, mira, para los celulares de tal hora a tal hora. Desde esta hora a esta hora compartimos en familia y hablamos sin máquina, porque tenemos que desarrollar destrezas sociales, destrezas cognitivas, de estar conscientes de lo que hacemos, destrezas visuales de mirarnos a los ojos, de poder compartir quiénes somos, de compartir la alegría de quienes somos, para que entonces podamos contarnos los cuentos positivos de la familia y decirnos las cosas sanas que tenemos que decirnos y también orar juntos que se ha perdido y el comer juntos a la mesa que se ha perdido, porque cada cual come en su cuarto con el celular, la televisión o la tableta o la computadora y cada cual está solo y en soledad. Necesitamos parar las máquinas y prender los corazones. Santa Mónica estuvo 33 años orando por su hijo y antes de eso también estaba orando por su esposo. En el tiempo de ella, desgraciadamente, los matrimonios se arreglaban. Se decían, tú te vas a casar con fulano. Qué chavienda, ¿verdad? Sin embargo, funcionaba. ¿Sabes por qué? Tenían que hacer que funcionara hasta el ñame, hasta lo último. Porque era un matrimonio arreglado. Eso existe en el Oriente todavía. Porque entre familias veían más o menos lo positivo de cada cual, de las familias y de los hijos y los valores que tenían, y más o menos los pareaban con lo que podían tolerar y podían sobrellevar. Y Mónica tenía una tolerancia fabulosa, porque le tocó casarse con un descreído, que a veces creía, a veces no creía, y que ni estaba bautizado, y que vino a bautizarse a lo último en cama de muerte. Y en ese tiempo, pues, algunos creían que podían hacer la vida libertina que quisieran y que cuando se fueran a morir, entonces era que se arrepentían para gozarse la vida. Hoy en día están viviendo peor que eso, porque ni se arrepienten ni piensan en Dios hasta el último de la vida y ni siquiera lo último de la vida. Y Mónica estuvo orando por su esposo constantemente y llamando a la conversión constantemente. El hijo salió al país, tal palo, tal astilla. Entonces, ella a cada momento amonestaba, que significa corregía, o le damos jalocito de oreja a Agustín. Y Agustín se convirtió en un libertino también como el pai. Sin embargo, por la oración de Santa Mónica, por la intercesión de Ambrosio, que era el obispo del lugar, que era muy inteligente, viene la conversión de Agustín. Y él decía, tarde te he conocido, verdad santa, verdad pura, reconociendo a Dios. Pero pudo ver en su vida las oraciones de su madre y cómo entonces Dios le retó y le llamó a la conversión. En Mónica vemos el corazón de una madre sufrida, de una madre que le dolía los pecados de su hijo, una madre que no se cansaba de orar, que no se cansaba de hacer sacrificio, oración, ayuno, que no se cansaba de buscar la conversión de su hijo, y si él se movía a Milán, para allá ella iba. Si se movía a otro sitio, para allá ella iba, buscando que se acercara más a Dios, hasta que finalmente venció el amor de una madre. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo tú llevas esperando por la conversión de tu familia? A veces, algunas estén más que Santa Mónica esperando 40 años. Pero lo importante es que perseveres tú, que tengas tenacidad, que tengas sentido de confianza en Dios, que no te desesperes, que no sueltes los guantes, que puedas tener mayor sentido de la presencia de Dios cada vez, que te anime y que te lleve a poder encontrar la fortaleza interior que Dios da, la paz, la esperanza, y que sepas que tus oraciones no son desoídas, que Dios te escucha. Los caballeros aquí por igual, también oren por sus hijos, oren de tal manera y denle testimonio y hablen con ellos para que cada día se acerquen más a Dios y puedan ver que lo importante
no es el dinero, lo económico, ni es la posición, el prestigio, ni el poder, que lo importante es Dios. Porque como decía San Agustín, somos ciudadanos del infinito. Y por lo tanto, es a Dios que nos debemos y es en Dios que tenemos que vivir desde ahora. Santa Mónica, con su paciencia, con su perseverancia, con su prudencia, pudo ganarse finalmente el corazón del esposo y del hijo. A veces nuestras actitudes dicen más que nuestras palabras. Y te pregunto, ¿cuáles son tus actitudes que te ayudan a crecer y cuáles son las que te hunden? Quizás el no comunicar a los demás te hunde a ti y hunde a los demás. Quizás el tú decir las cosas a la soltá, sin prudencia, sin filtro, hace que otros se alejen. Quizás el tú maquinar contra otra persona o pensar negativo de otros hacia ti hace que te apagues. Pídele al Señor que te sane el corazón, que te dé fortaleza, que te dé prudencia, que te dé un verdadero amor, que es el de Cristo Jesús, para que tengas mayor vigor, veracidad y tenacidad, para que puedas tener mejor sentido de la presencia de Dios en tu vida, que te lleve a hacer por otros lo que Jesús haría. Y como María, hacer por los demás lo que Cristo les diga. Pero en todo, el ejemplo de Mónica nos presenta que no podemos claudicar. Y esa perseverancia no es simplemente aguantar, es sostenerse en la prueba, sostenerse en la dificultad, sostenerse en la adversidad, sostenerse en la contrariedad, sostenerse en el no ver resultado, para que entonces ese grado de virtud o perseverancia como virtud te pueda llevar a acercarte un poquito más a Dios, a que los demás vean tu temple y al ver tu seguridad, confianza, puedan decir contra, esta persona vale la pena por su perseverancia, por su seguridad, por su fe, por su tenacidad, porque es inquebrantable. Hay que distinguir inquebrantable de terquedad. Terquedad es cuando te dicen la verdad y tú sigues en el error, en la mentira y en el pecado porque te dio la gana. Pero tenacidad es tú vivir en la verdad con seguridad, decisión, firmeza y aplomo. Eso es lo que hace falta. Pero hacerlo con caridad para que otros vean que no estás despreciándoles, sino que les estás invitando a una vida mejor, a una actitud mejor, a un sentido de mejor esperanza, consuelo y amor y unidad con fraternidad. Por lo tanto, la vida de Mónica nos enseña que tenemos que crear y ser familias de esperanza, de consolación, de oración y de perseverancia, donde todos tengan motivo para seguir esperando. Te pregunto, ¿cómo es tu familia? ¿Es una familia alegre? ¿Es una familia que comunica? ¿Es una familia funcional donde hay responsabilidad con amor y todos comparten y hacen lo que tienen que hacer a tiempo, sin postergar? ¿Es una familia funcional donde se reúnen a compartir lo positivo del uno y del otro, a orar los unos por los otros, a abrazarse, a besarse, a hacerse sentir humanos, amados, cercanos y que cuentan el uno para con el otro? Respira si no es así. La mayor parte de las familias en Puerto Rico, como el 90%, son disfuncionales. ¿Le falta el amor o le falta la responsabilidad o les falta los dos? Por lo tanto, tenemos que todos trabajar para que nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, puedan ser más funcionales. Que en el tiempo que tú les puedas tener, pueda haber escucha, cariño, abrazo, cuentos, alegría, sentido de corrección fraterna suave, sutil, pero con preguntas de, ok, ¿qué hora es tal hora? ¿Qué hacemos a esta hora? ¿Qué tú vas a hacer a esta hora? Les va guiando con preguntas para que puedan caer en tiempo. Y entonces es más fácil. Requiere más paciencia, requiere más tiempo, pero el resultado es un poquito mejor.
Para los que son abuelos, pues hay muchos abuelos y abuelas criando nietos. La paciencia es un químico en el cerebro que se va desgastando con la edad. Por eso, no siempre las abuelas y los abuelos son tan aptos para criar los nietos. Quizás para cuidarlos un ratito. Porque llega un momento que dicen como el Chapulín Colorado: cállate, cállate que me desespero. Porque no tienen la constancia en la paciencia. Hay que orar por la virtud de la paciencia, para que Dios te la dé como gracia especial cuando se acaba el químico. Por otro lado, hay abuelos que consienten tanto que malcrían a los hijos, porque piensan la disciplina es del pai y de la mai. Y si el pai y la mai no le da disciplina, ¿qué tú vas a hacer? Y si le dan disciplina y tú se la quitas porque tú le haces con ellos todo lo contrario, pues está mal. Hay que tener de ambos lados sentido de prudencia, caridad, disciplina, empatía, alegría, seguridad, juego, confianza, que se sientan que cuentan y que valen. Por lo tanto, si tú eres de las que cuida a los nietos, no estés gritando todo el día: ¡Centella, cállate! O estate quieto, porque los niños son para jugar. A ellos les encanta jugar, les encanta moverse, les encanta estar haciendo alguna actividad o deporte. Lo que pasa es que ya tú no tienes la fuerza para eso. Pues deja que ellos jueguen, entretente viéndolos y busca que no peleen. Y ámales. Decía un educador: cuando tú estés educando o criando, agítales. No mala manera, anímales. Busca la manera de acelerarles en vez de refrenarles. Porque cuando tú les refrenas, viene la rebeldía y querrán hacer todo lo contrario. Pero cuando tú les aceleras a que jueguen más, a que hagan más actividad, a que se cansen más, a que procuren superarse, estudiar, crecer, a que procuren hacer las cosas aún mejor todavía, entonces van creciendo en mayor seguridad, confianza y estima. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo educan a los niños trapecistas? Los papás que son trapecistas, para enseñarles cómo poder treparse al trapecio, no los tiran al trapecio. Van primero en la grama o pues el cemento, ponen una cuerda gruesa y hacen que caminen despacio con balance en esa cuerda gruesa. Después que están seguritos en esa cuerda gruesa, van a subirla 6 pulgadas en el aire para que entonces cojan balance y vayan sintiendo seguros y vayan caminando 6 pulgadas. Después un pie, luego 2 pies, 3 pies, 6 pies, hasta que tengan el balance con la garrocha y demás, con una malla debajo luego de los 6 pies. Cuando ya están bien seguritos y pueden ir al trapecio, pueden quitar la malla. Si fuera una madre puertorriqueña, ¿qué diría? ¡Bájate que te cae! Se desespera para rápido. Pero el niño no es el que se va a caer, tú eres la que te vas a caer. Por lo tanto, controla el desespero, controla las emociones, controla las chaviendas, para que los otros puedan crecer. Y pedir al Señor que te dé paz, que te dé amor. Y trata tú el trapecio. Pedir al Señor entonces que te ayude con los problemas, con las situaciones, a torearlas. Porque a veces parece un vaivén y tienes que acostumbrarte a las situaciones que hay. No es que las alabes, es que puedas hacer lo que te toca hacer con prudencia en el momento oportuno, para que no te desesperes, ni te agries, ni agries a los demás. Por lo tanto, pídele al Señor la paciencia que tenía Santa Mónica, el amor que ella tenía, la confianza y la seguridad para hacer que funcionen las cosas, y no te canses de llamar al redil y de llamar a hacer el bien, para que entonces otros puedan decir: mira, abuela tenía razón, mami tenía razón, papi tenía razón. Eso lo dirán después cuando tengan los hijos o después cuando tengan un problema. Mientras tanto, no te canses de hacer el bien, que el Señor te sostenga, que Santa Mónica interceda por ti, pero anímate para animar a los demás. Que Dios te bendiga.
Nos ponemos en pie. Padre de bondad, en tu clemencia escucha nuestras humildes súplicas. A través de la intención de Santa Mónica pedimos al Señor que nos ayude con la familia de cada cual. Roguemos al Señor. Por los pobres, los abandonados, los necesitados, roguemos al Señor. Por los descreídos, para que tengan conversión, roguemos al Señor. Por los más necesitados de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Para que Dios a todos nos dé la paz, roguemos al Señor. Para que mostremos compasión, misericordia y amor, roguemos al Señor. Para que el Señor en su misericordia nos dé la esperanza, la fortaleza y el consuelo que cada cual necesite. Te rogamos. Oramos también por los difuntos. Por Carmen M. Rivera Pérez, por las almas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Por la salud de Aníbal Zambrana, Davián Yadiel Millán Meléndez, Mary Piper, por Norma Andino, roguemos al Señor. Por intención especial de las familias de Manuel Álvarez, las familias Hernaís Tejeda, Benítez Sánchez, Rosa Medina, Irizarry Torres, Rosa Irizarry, Jorge Tomás, Álvarez Feliciano, Tur Alicea, roguemos al Señor. Para que Dios libre a Puerto Rico de todo mal, especialmente del temporal, roguemos al Señor. Padre Santo, clemente y misericordioso, en tu amor, escucha nuestras preces por intercesión de Santa Mónica, por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos para el ofertorio, pedimos su generosidad. Gracias. Sí. Okay. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te presentamos estas ofrendas, Señor,
en el día que conmemoramos a Santa Mónica y te rogamos humildemente que nos alcancen el perdón y la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y al conmemorar a los santos que se consagraron a ti por el reino de los cielos, celebrar tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío, te alabamos y te bendecimos, Cristo Redentor. Alabanza a ti, divino Salvador. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Respondemos en oración: une nuestras familias en tu amor, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Une a nuestras familias en tu amor, Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Carmen Rivera Pérez y las ánimas benditas del purgatorio, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Mónica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Nos podemos dar la paz. La paz contigo. Contigo, Padre. Amén. La paz contigo. Danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Os digo que entres en mi casa. Para la palabra tuya está la paz en el alma. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Cuerpo de Cristo, Amén. sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, Cuerpo de le Cristo. pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Tomamos un momento para darle gracias a Dios. Le decimos gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nunca nos fallas. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque siempre nos acompañas. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque miras más allá de nuestras situaciones, dificultades y pecados. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos restauras a tu corazón. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos llenas de tu alegría. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos sostienes, vigorizas y animas. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque vienes a nuestro encuentro para darnos tu paz. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos ayudas a sostenernos en la dificultad. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque en todo momento nos llamas a ser instrumentos de tu benevolencia para otros. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos invitas a ser tus profetas de la calle. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos invitas a compartir en comunidad como en familia. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos instas a purificar nuestros excesos y a poder llenar nuestras faltas con tu clemencia. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos haces testimonio de vida para otros. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Por ejemplo de Santa Mónica. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Por todas las madres. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Oremos. Dios Todopoderoso, te suplicamos que la eficacia divina de este sacramento celebrado en conmemoración de Santa Mónica nos ilumine siempre para que experimentemos el deseo de la santidad y respondamos fielmente con buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me informan que debido al huracán, que ya es huracán, y que se ha movido más hacia el norte, va a entrar por Ponce, y los vientos entonces van a llegar hasta acá, hasta la área metropolitana con más fuerza, 45 millas o algo así, la misa de mañana se suspende. Era misa de San Agustín, así que la oración por la familia la voy a hacer hoy. Hoy serán madres y familia juntos. Si alguien le dice, me la perdí, pues ore por esa persona y que Dios le dé la gracia que necesita. ¿Ok? Así que la capilla va a estar cerrada también por cuestión de prudencia. Desde las 7 de la mañana estará cerrada la capilla. O sea que el último turno será el de 6 a 7 de la mañana. Imagino que llamarán a las personas y demás. Así que oren desde su casa, en cadena, para que Dios bendiga a Puerto Rico, lo libre de todo mal. Miren, un sustito no viene mal de vez en cuando, porque la gente ya estaba al garete otra vez. Ojalá que se recojan con esta. Así que pidan al Señor que esta situación sirva para que alguna gente asiente cabeza. Como me decía una señora de por Huracán María, si no fuera por Huracán María no hubiera vuelto a la iglesia. Así que muchos vuelvan también. Vamos a orar ahora por las madres y por la familia. Padre Santo, bendice a todas las madres aquí presentes, las abuelas, con tu gracia, amor y clemencia. Por la intercesión de Santa Mónica, dales tu amor, paz y paciencia para poder sobrellevar la carga del hogar, de los nietos, de los hijos y demás. Bendice a cada cual con las gracias y bendiciones que necesita. Bendice a la familia con tu amor, clemencia y presencia para que puedan unirse en tu amor y clemencia. Bendíceles, Padre Santo, para que sean familias más amorosas, responsables y unidas, más funcionales y más espirituales. Para que en ti encuentren la alegría, la esperanza, la unidad, que tú seas el norte, la fortaleza,
para poder tratarse con caridad. Bendícele, Señor, en sus desafíos, dificultades y penurias. Que tu gracia a todos llene de tu amor, presencia, para que puedan encontrar en ti la fuerza para luchar. Dale, Señor, en la fuerza de tu Espíritu, los dones, carismas y bendiciones que necesitan para vivir más cerca de ti y para servirte a ti mejor. Que tu gracia venga sobre cada cual para ungirles, llenarles, fortalecerles. Bendice también a los caballeros aquí presentes para que les ayudes en su familia y puedan ser artífices de justicia y de paz, de amor, de clemencia y seguridad. Bendíceles a todos con tu paz y fortaléceles con tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso para todas las madres. Me despido de una vez entonces, pues ha sido un placer estar con ustedes, me alegro mucho de lo que hemos compartido. Eso es como el quick, qué pena que se acabó. Así que gracias a todos, estamos a las órdenes de San Agustín y cuando me quieran, pues vuelvo cuando me necesiten. ¿Ok? Bien, gracias a todos y gracias a Dios. Gracias al diácono que nos ha estado acompañando durante el taller y esta semana también, y a todos los servidores y a todos los del Ministerio de Agentes. Así tenemos la oración por los sacerdotes, por favor, la necesitamos. Defiéndenos en la lucha, sé nuestra amparo contra nuestras fuerzas del demonio. Amén, Dios, en tu poder, regimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fe y el poder, hasta el infierno a Satanás, y a todos los espíritus malignos que vagan por nosotros por el mundo, para la salvación de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espera un momento, se me quedó la oración contra la tormenta, que hoy es que hace falta. Padre Santo, misma de cielos y tierras, de quien se meten todas las criaturas del cielo y de la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti, para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestras súplicas, nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos, tsunamis. Bendito este pueblo Cristo. Y después paramos en un mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo,
nos unamos en acción de gracias, alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amadísimos hermanos, podemos ir en paz. Fue electoso.